de donde surge la autoenergía de forma natural para esta función de Green. Esta función de Green nosotros tenemos acá. Entonces tenemos que hacer el proceso de continuación analítica, ¿cierto? Con el que nosotros ya todos somos, digamos, relativamente, estamos familiarizados con ese procedimiento de continuación analítica, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué sucede acá? Es básicamente que si yo, por ejemplo, vuelvo, ya no en términos de la autoenergía, sino en estos términos, a trabajar la función de Green, es que me va a quedar. Entonces, retomando la función de Green de Matsubara, entonces, acá tenemos lo siguiente. Entonces tenemos esto, que vamos a tener G sub D, sigma de I, omega M, ¿cierto? Esto es igual a 1 sobre IH barra omega M menos E sub D sigma, que sería la energía de la impureza en el metal, menos gamma al cuadrado sobre N, por la sumatoria sobre K sigma, ¿cierto? D1 sobre IH barra omega M menos E sub K sigma, ¿cierto? Entonces acá este E sub K sigma es la estructura de bandas del metal, ¿cierto? Este término de acá es el término que nosotros ampliamente lo conocemos como la autoenergía. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a elaborar un poquito sobre este término. Listo. Vamos a hacer una pequeña elaboración sobre sigma de I omega M. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá acá tenemos lo siguiente. Bueno, entonces, si yo hago la transformación de continuación analítica, en español, creo yo, que esto se llama la transformación de prolongación analítica, no estoy seguro. Eso es lo que yo leí una vez en los libros con los que Juan Camilo estudió variable compleja. Tampoco recuerdo. Entonces creo que en el Shawn dice que es así, pero en el Shawn en español, ¿cierto? Entonces, pero algo así en inglés es Analytical Continuation. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros ya hemos estudiado estos los cursos de funciones de Green, pero básicamente se trata de hacer IH barra omega M, ¿cierto? ¿Qué es IH barra omega M? Esto es una frecuencia compleja. Entonces, esto simplemente lo transformamos en un omega H barra omega más, ¿cierto? Que es igual a un H barra omega más I por eta, donde eta es infinitesimal, es decir, yo estoy desplazando los polos que están sobre el eje imaginario en este caso, porque esto es tiempo imaginario, los estoy desplazando y les estoy creando, los estoy pasando al eje real con una parte infinitesimalmente pequeña en el semiplano complejo inferior, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces vamos a ver entonces cómo queda esto. Una vez nosotros hacemos la transformación de continuación analítica, entonces me queda así. Entonces esto queda como G sub D sigma de I omega M, entonces se transforma en G sub D sigma de omega, después de la continuación analítica, y esto queda igual a 1 sobre
H barra omega menos E sub D sigma más I eta, ¿cierto? Muy bien. Menos gamma cuadrado sobre N por la suma sobre K sigma de 1 sobre H barra omega menos E K sigma más I eta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elaborar un poco sobre ese término de autoenergía. ¿Listo? Muy bien. Entonces, así, entonces tenemos que la autoenergía sigma de omega, entonces queda como gamma al cuadrado sobre n por, a ver, yo pienso algo acá, entonces esto sería la suma sobre K sigma de 1 sobre H barra omega menos E sub K sigma más I eta, pero eta es infinitesimal, ¿cierto, chicos? O sea que esto sería acá como gamma cuadrado sobre n por la suma sobre K sigma del valor principal de 1 sobre H barra omega menos E sub K sigma menos acá, entonces esto quedaría como menos y pi gamma cuadrado por la suma sobre K sigma de 1 sobre n por el delta. Esto no me cabe acá, qué pena. Menos i pi gamma cuadrado por la suma sobre K sigma de 1 sobre n de delta. Acá, entonces esto sería un delta de omega menos, bueno, h barra omega, pues, menos E sub K sigma, ¿cierto? Esto es la definición de la densidad de estados, ¿cierto? Esta de acá. Esta es la definición de la densidad de estados que nosotros ampliamente la podemos calcular como vimos hace 8 días. La podemos calcular con esta función de Green retardada también, ¿cierto? Eso sería, bueno, acá me faltó el retardado, eso sería un G retarded, ¿cierto? Ya vamos a llegar acá. Listo, bueno, muy bien. Entonces, así, entonces este término nos queda como gamma cuadrado, ¿cierto? Sobre n, la suma sobre K sigma del valor principal de 1 sobre H barra omega menos E sub K sigma menos I pi gamma cuadrado por rho de omega, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces lo que hace término. Listo. Ahora, cuando nosotros reemplazamos esto en la función de Green que teníamos, esta ya es una función de Green retardada, o sea, después de que yo hago la transformación de prolongación analítica, porque la función de Green retardada, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a sumar este E sub de sigma con la parte real de esto de acá, ¿cierto? Y voy a definir lo siguiente. Entonces voy a definir lo que se llama, o lo que podría ser visto como el lamp shift en este caso. Entonces voy a definir que se renormaliza o se reescala la energía de este quantum dot o de esta impureza que da E sub de sigma menos la parte real de acá que sería menos gamma al cuadrado sobre n, ¿cierto? Por la suma sobre K sigma por el valor principal de 1 sobre H barra omega menos E sub K sigma. Listo, bueno, muy bien. Entonces, así, observen que nosotros tenemos que tener de alguna forma acceso, hay que tener de alguna forma acceso a la estructura de bandas del metal sobre el cual estamos depositando la impureza magnética, ¿cierto? Para poder calcular, esta es la parte, esta sería la parte real. Esta es la parte real de la autoenergía, ¿cierto? De la autoenergía como función de omega. Listo, bueno, muy bien. En la conferencia de la profesora Mariana,
lo que ella nos va a enseñar es, nosotros tenemos una forma de asumir que si tenemos un metal con bandas planas, esto se puede calcular analíticamente, ¿cierto? Ahora, eso se llama la aproximación o el límite de banda ancha, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ir más allá del límite de banda ancha? Entonces hay varios métodos y ella va a enseñar una de las formas para hacer esto. El límite de banda ancha implica que la densidad de estados del metal es cero, ¿cierto? Esto es omega, rho de omega, ¿cierto? Entonces esto es cero para omega menor que W medios y para omega mayor que W medios, pero entre W medios y menos W medios, esta densidad de estados es plana, ¿cierto? O sea que esto es fácilmente integrable, ¿sí o no? En esta aproximación, en este límite, nosotros podemos conocer analíticamente la parte real de sigma de omega y también la parte imaginaria, que es la parte que a nosotros en este momento nos va a interesar físicamente hablando. Vamos a ver qué significa esta parte imaginaria de acá. Entonces, G sub d sigma de omega retardada, ¿cómo queda esto? Esto va a quedar como 1, ¿cierto? Sobre, esto queda como 1 sobre H barra omega menos E sub d sigma barra, entonces que sería la energía de la impureza renormalizada por la parte real de la autoenergía. Entonces, eso es lo que hace la parte real de la autoenergía. La parte real de la autoenergía introduce un desplazamiento en el nivel de energía de la impureza y la parte imaginaria queda acá como más I delta. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿dónde delta? Delta es igual a pi por gamma al cuadrado. Entonces, que este sería el acoplamiento al cuadrado entre, vamos a volver al hamiltoniano, levemente. ¿Quién es ese gamma cuadrado? Entonces, ese gamma cuadrado que aparece por acá en el hamiltoniano, Era el término de acople, ¿no? exactamente, es el término de hibridización entre el metal y la impureza magnética, sí o sí. Bueno, muy bien. Entonces, ese delta depende de ese acoplamiento con el reservorio al cuadrado, ¿cierto? Por la densidad de estados en el reservorio, ¿cierto? En el reservorio. Y esa densidad de estados en el reservorio la vamos a asumir como plana entre menos W medios y W medios. Listo. Entonces no hay ningún problema que esto no dependa de omega, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Entonces ahora vamos a sacar, por ejemplo, la parte imaginaria. ¿Cuánto vale la parte imaginaria de G sub d sigma retardada de omega? ¿Cierto? Entonces, esto es la parte imaginaria de 1 sobre H barra omega menos E sub d sigma barra más I delta. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá, entonces básicamente que lo que tenemos es lo siguiente. Entonces tenemos que esto es 1 sobre, bueno, a ver, coloquemos el imaginario acá. Es la parte imaginaria de 1 sobre H barra omega menos E sub d sigma barra más I delta por H barra omega menos E sub d sigma barra menos I delta, ¿cierto? Sobre esto mismo. H barra omega menos E sub d sigma barra menos I delta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y acá entonces esto quedaría como la parte imaginaria de H barra omega menos E sub d sigma barra sobre H barra omega menos E sub d sigma
barra al cuadrado, ¿cierto? Más delta al cuadrado menos I por delta sobre H barra omega menos E sub D sigma barra al cuadrado más delta al cuadrado, ¿cierto? O sea, la parte imaginaria de esto es igual a menos delta sobre H barra omega menos E sub D sigma barra al cuadrado más delta al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál será la densidad de estados de la impureza? Entonces, la densidad de estados de la impureza. Bueno, ustedes, hay varias cosas que pueden hacer acá antes de hacer esto. Una de las tantas es que si ustedes tienen esta función de Green así, ustedes pueden hallar la función de Green en el tiempo. Ya vamos a hacer eso. Pero antes de hacer eso, entonces vamos a hallar la densidad de estados, ¿cierto? Entonces, la densidad de estados A de omega en equilibrio, porque esto está en equilibrio con la lámina de cobre, entonces queda como menos 1 sobre pi, ¿cierto? Por la parte imaginaria de G sub D sigma retarded de omega. Esto es 1 sobre pi por delta sobre H barra omega menos E sub D sigma barra al cuadrado más delta al cuadrado. Si ustedes grafican esto, esta densidad de estados, es muy útil en este caso hallar la función de Green en el tiempo, ¿cierto? Ya vamos a ver, porque entonces esto es omega, ¿cierto? Y esto es A de omega. Esta es una densidad de estados que esto, por ejemplo, puede ser spin resolve, ¿cierto? Sin ningún problema. Pero esta energía de acá es sub de sigma. No hay absolutamente nada que haga que se distinga entre la energía para spin up y para spin down, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo calculo la magnetización, como yo les dije la clase pasada, cuando se calcula la magnetización va a dar cero. No sé si habíamos hecho de comentario. Bueno, pues entonces ya lo vamos a hacer. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, como esta energía va a ser igual tanto para spin up como para spin down, entonces la densidad de estados es igual a spin up density of states y spin down density of states, ¿cierto? Es exactamente la misma. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá vamos a tener, esto es como una lorentziana. Esto se puede demostrar muy fácilmente, y imagino que ustedes lo vieron en electrodinámica, cuando vieron el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Entonces, acá, esta es una lorentziana. No es una gaussiana, es una lorentziana, que es distinto, no es lo mismo. Entonces, acá lo que ustedes tienen es, eh, esto sería E sub D sigma barra, ¿cierto? Y a media altura, esta lorentziana tiene este ancho, este broadening. El broadening a media altura acá, ustedes pueden demostrar que este broadening es 2 delta. Listo. Porque esto sería como, el broadening sería gamma cuando esto es sobre 2, o sea que hay que multiplicar acá sobre 2, ¿cierto? Bueno, entonces, listo, muy bien. Entonces, ¿qué significa este broadening? Este broadening está relacionado, este delta de acá es proporcional a gamma al cuadrado, ¿cierto? Este es el tiempo, es proporcional al inverso del tiempo de vida de una excitación en la impureza absorbida en el metal. Es decir, les voy a colocar un ejemplo acá más contextual. Si este es, por ejemplo, el metal de cobre, y ustedes tienen acá la impureza, resulta que entonces nosotros tenemos electrones de conducción, ¿sí o no? Y un electrón de conducción de la impureza, debido al acoplamiento del cobre, debido al acoplamiento gamma, entonces viene y se posa sobre este nivel de energía. ¿Cuál es el tiempo de vida de esta excitación localizada en el continuo? Hay veces que en algunos papers esto se llama localized excitation in a continuum, ¿cierto? Algunas veces. ¿Cuál es el tiempo de vida? El tiempo de vida es inversamente proporcional a este ancho de acá. Pero hay otra cosa interesante,
sobre este ancho. Este ancho está relacionado con la tasa a la cual se está aumentando entropía en el sistema físico. Por lo tanto, se está disipando información irreversiblemente sobre el estado fundamental de la impureza hacia el reservorio. Una disipación irreversible de información, un decaimiento, se llama irreversible decay, ¿cierto? Y este decaimiento irreversible se puede ver claramente cuando nosotros partimos de esta función de Green que tenemos acá. ¿Sí o no? Y entonces sacamos la transformada inversa de Fourier. ¿Cuál es la transformada inversa de Fourier? Chisme de acá. Entonces es esta. Entonces, inverse Fourier transform. La transformada inversa de Fourier entonces queda de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces esto quedaría como G de T igual a menos I sobre H barra, ¿cierto? Por teta de T por E a la menos I sobre H barra que multiplica a E sub D sigma menos I delta, ¿cierto? Entonces esto es fácil de hacer, pues, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces esta es la transformada inversa de Fourier. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Yo voy a tener el propagador retardado convencional que es menos I sobre H barra teta de T por E a la menos I, bueno, esto es por T acá, perdón. E a la menos I sobre H barra E sub D sigma barra por T. ¿Cierto? Acá por E, entonces menos I por menos I es I al cuadrado, o sea que esto como queda, esto va a quedar como menos delta sobre H barra por T. ¿Cierto? Es decir, acá hay una tasa a la cual se está produciendo entropía en el sistema físico y hay un decaimiento irreversible como de esta forma. Entonces, si yo puedo graficar esta envolvente exponencial así. Y acá entonces estaría el propagador. El propagador es el portador de información de un sistema físico. Y nosotros podemos ver cómo esta información entonces decae irreversiblemente con el tiempo, de forma tal que el delta de entropía es proporcional a este delta sobre H barra, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esta sería la física de este sistema, ¿cierto? Que cuando yo coloco la impureza, entonces si la impureza está preparada en un estado cuántico determinado, una vez está en contacto con el reservorio de cobre, comienza a haber un decaimiento irreversible del estado fundamental, ¿cierto? Ahora, si nosotros miramos entonces la magnetización, como lo habíamos definido en la clase pasada, es igual a la suma sobre sigma, ¿cierto? De sigma sub sigma sigma super z por la función de Green de Matsubara evaluada en cero menos, ¿cierto? Entonces es de función de Green en tipo imaginario, perdón. Listo. A ver, yo veo si alguien está tocando la puerta por acá. Bueno, muy bien. Entonces, esto, como la función de Green de Matsubara, no tiene absolutamente nada, en absoluto, que distinga, no hay nada que distinga entre, eh, a ver, no tiene nada que distinga entre spin up y spin down. ¿Dónde quedó la función de Green de Matsubara? Por acá o por acá. Aquí todo es degenerate. Este de acá es degenerate. Este de acá es degenerate. Porque el metal es un metal no magnético, es cobre. Cobre es no magnético, tiene spin degenerate bands, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vamos a calcular la magnetización del punto cuántico con la función de Green de Matsubara, pues, o con la función de Green en tiempo imaginario, pues esencialmente esto va a ser.
¿Qué fue lo que hizo Anderson? Este es el problema de Anderson, ¿cierto? Entonces, Anderson planteó la siguiente solución. Él dijo que para que ese punto cuántico, para que esa impureza desarrollara momento magnético, era necesario que hubiera interacciones electrón-electrón, ¿cierto? Es decir, Anderson's suggestion. La sugerencia de Anderson fue un término de la forma U por D up dagger por D down dagger, ¿cierto? D down, D up, ¿sí o no? Entonces esto es una electron-electron interaction, ¿cierto? Electron-electron interaction. Muy bien. Listo. Entonces, eh, mm, acá, entonces básicamente, ¿cómo cambiaría la acción? ¿Cierto? Si nosotros nos devolvemos a la acción efectiva que nosotros derivamos, ¿cierto? Recuerden que nosotros derivamos la acción efectiva acá en clase, ¿cierto? Después de que integramos, hicimos la integral de camino. Entonces acá nosotros habíamos partido de esta acción efectiva, nosotros integramos, ¿cierto? Como vimos con las variables de Grassmann. Y entonces de acá nosotros definimos que esta era una función de Green o menos la función de Green. Y de ahí obtuvimos la función de Green, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, si nosotros escribimos esto simplemente en términos de la acción, es como quedaría la acción. La acción quedaría de esta forma. Entonces, action. Entonces, la acción sería S de D sigma estrella coma D sigma. Entonces, esto sería igual a la integral de 0 a h barra beta, ¿cierto? Sobre de tau por la integral de 0 a h barra beta sobre de tau prima. Hay muchos autores que yo conozco personalmente y me lo han dicho personalmente que tienen conflictos con esto, ¿cierto? Entonces hay un autor muy importante de la teoría cuántica de campos de temperatura finita que él me dijo, pero es que el hamiltoniano no está definido para dos tiempos. ¿Por qué integra usted sobre dos tiempos? Yo le hice esa consulta al profesor Hernán a través de Juan Camilo y yo no sé en qué paro. Pero el hecho es que esto es ampliamente utilizado en la comunidad, ¿cierto? Entonces, esta notación que yo voy a utilizar acá. Listo. Por si de pronto ven que por ahí hay algún inconveniente con eso, entonces ya lo podemos discutir, pero de una vez les digo que yo no tengo una respuesta satisfactoria en este momento para esto. Listo. Esto es G sub sigma, sub D sigma, de tau menos tau prima, por D sub sigma, de tau prima. Listo. Entonces, esa sería la primera parte de la acción, la que nosotros ya hemos derivado. Entonces, acá viene la segunda parte de la acción. Que es esta. Entonces, esto es más U integral de 0 a Es h inverso. barra b. Ahí es Dime. inverso, ¿cierto, profe? Entre Sí, es la inverso. función. Entonces, esto sería D. Entonces, esto sería D up star de tau, ¿cierto? Sería D down star de tau. Entonces, sería por D down de tau por D up. Ahora, cuando yo reemplazo esto en una integral de camino, esta interna no puede hacer, ¿cierto?
Entonces acá hay que hacer algún tipo de transformación que nos permita calcular ahorita. Yo tengo la transformación, esta demostración de esta transformación, me la hizo una colega y se las voy a compartir. Entonces yo miro dónde tengo eso, para que ustedes vayan teniendo la demostración matemática de la transformación mientras que le hacemos aquí a la discusión. Listo, a ver, entonces, a ver, Toshiba, Documents, esto debe estar en Hubbard Stratonovich. No me aparece nada. Ah, está pensando. Ya voy. Donde se pierda esa demostración, quedamos pero bailas, yo no hay capaz de hacer eso. Y es fácil, pero igual es un poquito extraña, ¿sí o no? Bueno, ya les voy a compartir las imágenes al WhatsApp. Bueno, muy bien, entonces, ¿en qué se basa esta transformación? Vamos a nosotros, lo que nosotros tenemos acá de alguna forma es el producto de los operadores número para spin up y para spin down. Una vez nosotros incluimos este U acá, esta interacción electrón-electrón, ¿qué va a pasar? Antes de hacer esto, entonces vamos a discutir la física de este problema. Supongamos que nosotros tenemos acá estos puntos cuánticos, digamos estas impurezas. Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, en cada una de estas impurezas, por ejemplo, yo acá, no hagamos esto, hagamos esto más bien. Acá tengo up, ¿cierto? Y acá tengo down. Y acá también tengo down. Entonces, la pregunta que uno se hace, esta es una de las preguntas fundamentales en mesoscopía, ¿cierto? ¿Y cuál es? Esto por eso se llama Mesoscopic Coulomb Blockade Staircase, lo que yo les voy a dibujar acá. Resulta que yo me hago la pregunta, ¿será que yo puedo ubicar este electrón spin down en este nivel de energía? Calero, ¿usted puede ubicar ese electrón spin down ahí o no? Sí, ¿Por qué? pues el principio de exclusión no me lo excluye, ¿no? Exactamente, excelente. O sea que por Pauli, esto dice allowed by Pauli exclusion principle, ¿cierto? Entonces, esto es cierto lo que acaba de decir Calero, lo que pasa es que falta una cosa. Para usted poder, una vez usted especifica en el hamiltoniano esta escala de energía de la interacción electrón-electrón, este proceso de usted ocupar doblemente este punto cuántico solamente se puede hacer bajo el costo de usted pagar una energía U que es relativamente alta. Entonces, si bien este proceso de acá está permitido por Pauli, este proceso de acá is forbidden by energy. No se les olvide esto, chicos, esto es importante. Is forbidden by energy, ¿cierto? Muy bien. Eh, bueno, muy bien. ¿Qué significa esto? Esto significa que si nosotros tenemos una energía U que es relativamente grande, ¿cierto? Este hopping va a estar prohibido por energía. No es que no se pueda dar, sino que esta transición es poco probable. ¿Qué pasa cuando este U es relativamente grande? Cuando este U es relativamente grande, la función de onda de este spin-up está muy localizada, ¿cierto? Y la función de onda de este spin-down también. Se llama strong localization. Por lo tanto, es muy poco probable que estos dos niveles de energía se hibridicen y que haya un hopping. Es decir, el
hopping matrix element va a ser supremamente pequeño comparado con el electron interaction matrix element. Y es por esta razón debido a que no es muy posible que esto suceda por energía, que se desarrolla un momento magnético local en cada uno de estos niveles de energía. Por este U de acá, ¿cierto? Entonces eso fue lo que planteó Anderson en su paper de 1961, ¿cierto? Es cuando él desarrolla el modelo para el momento magnético de una impureza. Se llama Impurity, Magnetic Impurity Anderson Model, ¿cierto? El modelo de Anderson para una impureza. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que, con qué se comienza acá? Bueno, entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a plantear la posibilidad de que el producto del número, del operador número, en este caso serían pues variables de Grassmann acá. Yo tendría por aquí the up dagger, the up, ¿cierto? Y yo puedo conmutar esto anticonmuta acá, ¿sí o no? Estos dos anticonmutan y anticonmuta con esto, entonces usted puede expresar esto como el producto de operadores números sin problema. Esto es the up, n sub d up y esto es n sub d down, ¿cierto? Y esto entonces se puede demostrar, ustedes pueden demostrar que esto es igual a un medio que multiplica a n sub d up más n sub d down. O sea que esto queda acá non-interacting y esa interacción se convierte en este término acá que es menos 2/3, ¿cierto? De un operador SD producto junto con SD. Bueno, un operador no, pues son variables de Grassmann, ¿cierto? Entonces un vector en el espacio de Grassmann, pues, donde SD, lo pueden demostrar fácilmente, donde SD es igual a un medio de D sigma prima, entonces de sigma, ¿cierto? Entonces, ese es el operador espinal. Acá faltó una pequeña cosita. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un Coulomb blockade staircase, yo puedo hacer esto. Esta es la energía, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, y esta es la ocupación. Para ocupación cero, entonces cero energía, ¿cierto? Por acá. Cuando yo tengo el punto ocupado con un solo electrón, ya sea spin up o spin down, entonces necesito una energía E. Y para ocuparlo doblemente, no necesito una energía 2E. Entonces uno pensaría, no, pues necesito 2E. No, necesita 2E más U. O sea, esta es la energía que tienes que pagar para poder tener una doble ocupación en cada uno de estos niveles de energía. Digamos, ese es el problema visto desde el punto de vista de la Coulomb blockade staircase. Listo. Bueno, muy bien. Pues acá, eh, a ver qué podemos hacer. Un segundo. Profe, una pregunta así como medio histórica. Sí. Digamos, ¿Anderson desarrolló este formalismo así en términos de variables de Grassmann o digamos, esta es una aproximación moderna? Las dos cosas. O sea, Anderson, digamos, fundamentó la aproximación, ¿cierto? Pero en ese tiempo todavía no estaba muy bien establecido cómo trabajar con integrales de camino en tiempo imaginario. Entonces, si bien Anderson, por ejemplo, si usted, ahorita les voy a mandar el paper, usted puede ver en el paper que en el paper Anderson hace este tratamiento que yo voy a hacer acá, ¿cierto? Más sin embargo, Anderson no lo enfoca desde la perspectiva de la integral de camino, sino desde la perspectiva de las funciones de Green convencionales. Las integrales de camino, Oscar, así en tiempo imaginario, se comenzaron a desarrollar el formalismo así con mucha estructura 2 años después de ese paper con Leo Kadanoff. O sea que todavía no estaban, digamos, ahí en su furor. ¿Sí me explico? Sí, sí. Es como la idea más o menos. Bueno, chicos, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Resulta que si nosotros reemplazamos esta transformación que tenemos acá, en la integral de camino, esta parte de acá va a contribuir a dónde? Esta parte de acá viene a contribuir
a este término de función de Green. O sea que eso lo podemos absorber en esta función de Green de acá, ¿cierto? Muy bien. Ahora, esta otra parte de acá, si no, esta otra parte de acá, entonces sí va a sumar a la acción de esta forma. O sea que quedaría como la acción como función de la variable de estrella D. Esto es igual entonces a la integral de 0 a h barra beta de tau integral de 0 a h barra beta de tau prima, ¿cierto? Esto es una de sigma star de tau. Entonces acá va a quedar, digamos, un G sub D sigma prima, ¿cierto? Inversa, porque entonces ya acá esto tiene una corrección debido a la U. Entonces esto va, digamos que esto va a ser como un G, sub U, pues, por este producto de acá, con este N sub D up, N sub D down, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces, y entonces esto queda como tau menos tau prima por D sub sigma de tau, ¿cierto? Prima. Y acá entonces esto me va a quedar como menos 2/3 integral de 0 a h barra beta de S sub D punto S sub D, ¿cierto? Por acá, por diferencial de tau. Bueno, muy bien. Entonces eso es lo que hace la transformación. Entonces ahora vamos a enunciar la transformación de Haber-Stratton. Entonces que es como un saddle point, ¿cierto? Entonces saddle point approximation. Saddle point approximation. Entonces me queda lo siguiente. Esto se conoce como Hubbard Stratonovich transformation. Yo he visto esto en la tesis de Halil, está muy bien explicado por si quieren. Y Halil y yo lo hemos discutido ya, digamos, ampliamente, por si quieren pegar una revisada. Listo, bueno, muy bien. ¿Ya Entonces terminó? acá, ¿Qué pena? pues, ¿Ya terminó? ya casi, ya está en la parte de las tradiciones de fase, ya tiene la parte teórica muy estructurada, ¿cierto? O sea, ya está como en las últimas, ¿sí o no? Como la selección Colombia, está en las últimas. A ver, entonces, acá escribimos así, entonces E a la B asterisco por B sobre A. Esto se puede escribir como la integral, ¿cierto? Sobre una variable auxiliar de Z asterisco por DZ de E a la menos A por Z asterisco por Z menos B por Z asterisco, ¿cierto? Menos Z por B asterisco, me imagino yo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Esta es la transformación de Haber-Stratonovich, ¿cierto? Ahora, a esta parte de acá, esta acción para simplificar, le voy a llamar la acción S super 0. Esta de acá. Listo. Por lo tanto, entonces yo hago entonces partition function. Sacar la función de partición, ¿cómo me va a quedar? Entonces me queda Z igual a la integral de camino sobre los campos de asterisco y de E a la menos S super 0, ¿cierto? Menos 2/3 de U por la integral de 0 a h barra beta de S sub D de tau, producto punto S sub D de tau, ¿cierto? Por de tau. A ver. Entonces, de tau
S sub D de tau, producto punto con S sub D de tau. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a ver que esto queda como la siguiente integral, o sea, que va a quedar acá la integral sobre los campos de asterisco D por E a la menos S0, ¿cierto? Por E a la 2/3 de U, integral de 0 a H barra beta sobre D tau de S sub D de tau, producto punto con S sub D de tau, ¿cierto? Muy bien. Y acá lo que yo voy a hacer es que voy a reemplazar esto que yo tengo acá, esta integral, ¿cierto? Entonces lo voy a reemplazar de la siguiente forma. Entonces, o ese término exponencial, mejor dicho, ¿sí o no? Este término exponencial yo lo voy a reemplazar usando esta lógica que acabo de escribir acá. Es la transformación de Haber-Straton. Entonces vamos a observar algo. Entonces acá voy a introducir un nuevo campo, ¿cierto? Voy a introducir un nuevo campo que lo voy a llamar M. Ya les voy a explicar por qué. O sea que esto va a ser una integral acá. Esta exponencial la puedes expresar como una integral de camino sobre M asterisco y M de E a la menos 3 medios de U, ¿cierto? Entonces, si esto es A por esto, entonces el A va acá abajo, o sea que dividiendo por A, eso sería 3 medios de U para que cuando lo vuelva a reemplazar acá quede 2U tercios, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, 3 medios de U no. 3 sobre 2U, más bien. Y acá, entonces esto me va a quedar por la integral acá de 0 a H barra beta, ¿cierto? De la magnitud de M al cuadrado menos 2 por la magnitud de M, por el producto de M con S sub D, ¿cierto? A ver si corremos esto para acá un poquito. Para que nos quepa. Esto queda menos 2 M de tau, ¿cierto? Producto punto con S sub D de tau. Tampoco nos supo, ¿eh? Entonces acá esto queda como diferencial de tau. Muy bien. Profe, es que tiene que señalarla toda, porque si le queda una patica por fuera ya no la coge. Ah, sí, sí. A mí me pasa varias veces, pues me da pereza devolverme. Simplemente la borro y la hago así, pero tengo que volverme más fino ahí. Entonces, Pero ya esta es está la fino, integral. ¿Cómo? que ya está fino. Sí, toca un poquito más de fino, pues ya vamos aprendiendo. Esa integral de ahí, entonces, esa integral de ahí es básicamente la transformación de Haber-Straton para eso. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Lo que yo hice es esto. Yo tenía una integral cuadrática que no podría solucionar porque entonces esto sería una integral cuártica en D asterisco D y una integral cuadrática en S sub D, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo transformé esta integral en una integral que sí es cuadrática en D porque apenas tiene un operador, S sub D, so pena de introducir unos campos M asterisco M, ¿cierto? Esos campos, digamos, históricamente se les coloca la letra M, ustedes pueden ver el libro de Pierce Coleman, también nos trabaja con la letra M, porque esos campos, cuando nosotros hacemos la integral de camino, esta integral de camino, escogiendo un camino particular para M, resulta que M funge como una magnetización, ¿cierto? Pues digamos que esa es eh, Profe, la situación ahí, dime. pues yo he leído, pero eso no lo he terminado de entender, ¿no? Pues todo esto no me parece tan sencillo.
Cuando uno introduce ese campo, o sea, el campo, ¿cuál es el significado físico? Bueno, en este caso es la magnetización, pero yo me refiero, digamos, como a una partícula o algo por el estilo. No, porque esto no es ese tipo de campo, Juan Camilo. Recuerde que la integral de camino en estados coherentes no es una integral de camino en el mismo sentido que la integral de Feynman. Esto es sobre un Ah, espacio de configuración, no es sobre una partícula, ¿sí me entiende? sí, sí te entiendo. Sí te Entonces, entiendo. esto sería como sobre la parte configuracional y no sobre la parte como X, X punto, pues, ¿sí me entiende? Entonces es distinto, por ser no estados coherentes, porque los estados coherentes no tienen esa misma interpretación a la que usted hace referencia cuando usted habla del campo. Digamos Correcto. que el campo son las excitaciones de la partícula, ¿sí o no? Sí, Entonces, no, esto es estas son distinto. las configuraciones. No, estos son exactamente, esto es configuracional. Es Ah, un vale, espacio. gracias. Listo, bueno. Ahora, este término de acá, como es, pónganme cuidado, este término de acá, como es un término que es cuadrático en D, este término lo puedo absorber acá en esta S sub 0. Voy a hacer eso. Entonces, básicamente me va a quedar esto acá. Entonces, esto me va a quedar de la forma. eh, a ver, yo pienso un momentico una cosa. Voy a reemplazar esto, chicos. Hagamos una cosa un segundo. Voy a reemplazar la definición que yo tengo para este S sub D. Listo. Entonces, y voy a elaborar sobre ese término que escribí ahí en blanco. Entonces, menos dos veces, haga quedar esto menos dos veces por la integral de 0 a h barra beta de m de tau, producto punto con S sub D de tau por D tau, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto es igual a quién. Listo. Entonces, esto sería igual a ver, esto sería igual a menos 2 integral de 0 a h barra beta, o sea, me da d sub sigma asterisco de tau, va a quedar m de tau, ¿cierto? Producto punto con sigma sub sigma sigma prima, y acá me queda entonces este d sub sigma de tau por d tau, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá, yo la puedo absorber, esta parte de acá, la puedo absorber sin ningún problema en la función de Green que viene acá en ese sub 0, ¿cierto? Entonces, si escribo la integral de camino de nuevo, o la acción, pues yo puedo decir que entonces la acción, así me va a quedar como de esta forma. La acción me quedaría como, bueno, aunque acá me faltó multiplicar, esto lo tendría que haber multiplicado por 3 sobre 2u, ¿cierto? Entonces, realmente, esto sería simplemente 3 sobre u, ¿cierto? Esto es 3 sobre u. Muy bien, o sea que acá entonces esta acción sobre d asterisco y d me va a quedar de esta forma. Esto me quedaría como s super 0, entonces la integral de 0 a h barra beta, ¿cierto? Y de 0 a h barra beta de tau de 0 a h barra beta de tau prima por menos g a inversa de sub sigma de tau menos tau prima, de sub sigma de tau prima. Creo que se me corrió. Acá como algo así, ahora sí. Listo, asterisco. Muy bien, entonces acá colocamos este otro término, ¿cierto? Entonces este otro término de acá quedaría de la siguiente forma. Un segundo. Entonces aquí, esto sería menos 3 sobre u por la integral de 0 h barra beta. Como acá hay dos integrales con respecto al tiempo imaginario, entonces acá coloco dos integrales con respecto al tiempo imaginario en esta integral de acá y hago lo siguiente. Entonces hago d sub sigma asterisco de tau, ¿cierto? M de tau, producto punto con sigma sub sigma prima,
Acá un delta de tau menos tau prima por d sub sigma de tau prima, ¿cierto? Entonces ahí, para poder introducir la segunda integral, multiplico por un delta adentro, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá me va a quedar esto como, esto es igual a la integral de 0 a h barra beta por d tau, la integral de 0 a h barra beta de tau prima de sub sigma asterisco de tau. Acá entonces me queda menos g sub d sigma de tau menos tau prima inversa, ¿cierto? Menos 3 sobre u m producto punto con sigma por delta de tau menos tau prima, ¿cierto? Y acá por d sub sigma de tau prima, ¿sí o no? Así queda esta acción y ahora esta nueva función de Green en la literatura se les etiqueta de esta forma. Esta de acá, que ya incluye la magnetización M, entonces esto sería menos G sub d sigma inverso, ¿cierto? De tau menos tau prima, coma M. Esta es una función de Green que depende de la magnetización, ¿cierto? Muy bien, y así entonces esto se escribe como la integral de 0 a h barra beta de tau, integral de 0 a h barra beta de tau prima, de sub sigma asterisco de tau, que multiplica menos g sub d sigma inversa de tau menos tau prima, coma m, por d sub sigma de tau prima. Entonces, así queda nuestra S sub 0 en este momento. Vemos que esto sería como un S sub 0 primo, pues, y ya incluye la magnetización. Ahora, como esto incluye la magnetización, a ver, coloquemos acá esto como S sub 0 primo más bien. Como esto incluye la magnetización y ahora la integral de camino también tiene una integral de camino sobre la magnetización, entonces esto ya no se podía hacer analíticamente. Esa S sub 0, que antes era analítica, ahora ya no es analítica, ¿cierto? Analítica si U fuera igual a 0, ¿cierto? Pero como U no es igual a 0, entonces no puede hacer analíticamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esta vuelta? Entonces, así la función de partición va a quedar de la siguiente forma. Entonces, then the partition function gives. Uno, cuando uno da un curso, yo no he dado sino un curso hacia una escuela de este tema, ¿cierto? Entonces, lo di en Japón. La gente se le queda a uno en el curso, los de materia condensada, si uno promete que va a hacer esto. ¿Sí o no? Esto no es un procedimiento sencillo. Entonces yo no sé si de pronto esto les aburrió un poquito, pero créanme que cuando uno le coge el tiro a esto, es mucho lo que uno puede solucionar con este procedimiento y la transformación de Haber-Stratonov. Entonces, la gente que trabaja en materia condensada teórica siempre quiere ver esta vaina, ¿cierto? Entonces, y nosotros vamos a llegar, ¿cierto? Ya vamos a llegar. Lo que pasa es que tampoco es tan sencillo llegar, ¿cierto? O sea, esto tiene su estructura, pues, ¿cierto? Entonces, acá, entonces, ¿qué tenemos? Entonces nos vamos a quedar con la integral de camino. Integral de camino para la función de partición, esto será igual a el diferencial sobre y si es real, ojo, si esto es real, si M es real, entonces solamente sobre, ¿cierto? Así queda la integral de camino, donde ese campo M es un campo auxiliar que se llama el campo de Haber-Stratonov, ¿cierto? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo selecciono yo? Esto es una pregunta de investigación, ¿cierto? Que se le ha tirado en el doctorado a un poco de gente que la ha querido solucionar. Esta es una pregunta de investigación, no para uno resolver un doctorado, ¿cierto? Es para uno invertirle toda la vida entera a esta vaina. ¿Cómo escojo yo M en el espacio de configuración? O sea, ¿cuál es el camino sobre el cual yo puedo integrar para que esto sea analítico? Y entonces hay que hacer una aproximación, ¿cierto? Esta aproximación en particular, que por ejemplo de ahí acá se puede obtener, por ejemplo, superconductividad, ¿cierto?
De ahí se puede obtener, por ejemplo, ferromagnetismo, ¿cierto? Entonces, esta aproximación de Haber-Stratonovich admite que uno represente superconductividad, ferromagnetismo, etcétera, pero analíticamente no se puede calcular. Hay que hacer una aproximación sobre el camino a lo largo de la cual yo voy a integrar sobre M, ¿cierto? Sin esta aproximación esto no puede hacer. Entonces acá, ¿qué es lo que me queda? Me va a quedar E, ¿cierto? A la menos integral doble de 0 h barra beta de tau prima de sub sigma asterisco de tau menos G inversa sigma de tau menos tau prima, coma M, ¿cierto? De sub sigma de tau prima. Esta es la primera por, acá por E a la menos, o más bien más 3 sobre 2U por la integral de 0 h barra beta, ¿cierto? De M de tau, producto punto con M de tau por de tau, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, vamos a mirar qué podemos hacer acá. Déjenme, yo pienso, a ver cómo nos podemos idear una forma de yo llegar a una cosa que necesito. Voy a citarles de una vez un libro para que de pronto si se pegan una perdidita ahí breve, les puedan mirar. Entonces, many aunque esto está mejor, a mí me gusta esto como está en el paper de Antoine George sobre teoría dinámica de campo medio. Pues yo creo que aquí en Pierce, pueden comenzar con Pierce Coleman. Entonces, Many Body Physics de Pierce Coleman, ¿cierto? Chapter 30. Ese capítulo se llama Itinerant Magnetism and Path Integrals. ¿Cuál es el nombre del otro, profesor? Ahorita los mando. Es un review paper de un profesor que se llama Antoine George. Antoine George, un francés. Es el que desarrolló la teoría de campo medio dinámico, ¿cierto? Para metales de transición. Bueno, muy bien. Entonces acá lo que vamos a observar es lo siguiente. Entonces, hace 8 días ya vimos integrales de Grassmann. Entonces yo tengo, por ejemplo, que nosotros vimos que si yo integro con respecto a phi y a phi asterisco, este e a la menos a por phi asterisco por phi, esto es igual a, ¿cierto? Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera muchas integrales de Grassmann, entonces multiple Grassmann integrals, entonces multiple Grassmann integrals, entonces sería, por ejemplo, la integral sobre la productoria desde igual a 1 hasta n, siendo n la dimensión del espacio de Grassmann de d phi sub i asterisco de phi sub i. Entonces esto queda por e a la menos la sumatoria, por ejemplo, acá voy a sumar sobre j, ¿cierto? De a sub i j, esto es un elemento de matriz, por phi sub i asterisco por phi sub i, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Naturalmente, si esto es igual a para una sola integral de Grassmann, entonces esto acá simplemente va a ser igual a el determinante de la matriz cuyos elementos matriciales son A y J, ¿cierto? Queda como el determinante de... Bueno, fantástico. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente.
Entonces, para esta integral de camino que yo tengo acá, yo coger esta integral de camino la voy a reescribir de esta forma, pónganme atención. Voy a coger y voy a separar los diferenciales funcionales en D estrella D y M, ¿cierto? Entonces acá, entonces función de partición. Función de partición. Once more. Profe, Entonces, eso implícitamente también lo hiciste en la otra integral, ¿cierto? ¿qué cosa? De resolver las integrales sobre los campos de Grassmann. En una de por acá. No, en la clase pasada. Ah, sí, sí, también. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que la clase pasada sí, digamos, fui muy específico con las reglas de las integrales de Grassmann. Aquí simplemente la estoy utilizando. Las reglas que discutimos hace 8 días, ¿sí me entiendes? Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, acá, entonces, ¿qué me queda? Me queda Z igual a lo siguiente. Entonces, acá yo separo. Acá voy a colocar la integral sobre la magnetización, que es un campo de Grassmann. Y acá entonces voy a colocar esta vuelta sobre, esto es E a la menos. Acá me falta colocar a la menos tales, porque si esto es positivo, segundo. Yo reviso acá una cosa. Si eso es positivo, pero dentro del menos de la acción, ¿cierto? O sea que si yo la separo, eso tiene que ser negativo. Muy bien. Listo. Bueno, entonces acá me queda E a la menos 3 sobre 2U integral de 0 h barra beta de m de tau, producto punto con m de tau por diferencial de tau, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y acá, entonces, esto es entonces la integral sobre los campos de sigma asterisco y de sigma de E a la menos integral doble de 0 a h barra beta, ¿cierto? Entonces acá queda como d sigma asterisco de tau menos g sub de sigma inversa tau menos tau prima coma m por d sub sigma de tau prima, ¿cierto? Es como cosa rara. No ocupo. Muy bien. Juan Camilo dice que queda muy duro, pues, no coger No, pero ese. es porque usted usa el cuadradito, usa el lazo y así las escoge más fácil. Ah, ya, ya, verdad. Esa se me había olvidado, tiene toda la razón, ¿cierto? Entonces acá, entonces esto es de tau por de tau prima, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta integral en cuestión que yo tengo acá, vamos a hacerle caso a Juan Camilo. Esta integral en cuestión que yo tengo acá, en morado, esta integral se puede hacer sobre los campos D, porque en los campos D esto es cuadrático, ¿cierto? O sea que esto es una integral gaussiana en los campos D. Y si utilizo esta expresión de acá del determinante, esta expresión de acá del determinante, entonces lo que va a pasar es que este término de acá va a ser algo así como lo siguiente. Esto va a ser el determinante, ¿cierto? De los elementos matriciales que tengo acá. Entonces, esto va a ser el determinante. Chicos, hay una cosa importante que causa mucha confusión. ¿Qué tipo de determinante es este? Cuando uno va a hacer un cálculo explícito con valores y que uno quiere obtener una ecuación de acá, por no graficarlo en el computador, recuerden que esto es un determinante funcional. Pero es un determinante de matriz, es un determinante funcional porque esto es una integral funcional, ¿cierto? Entonces eso no es A por B menos C por D, ¿cierto? Entonces esto es un determinante funcional, eso es importante. Uno puede transformar el determinante funcional en un determinante matricial, sí, pero no es así, digamos, pues tan Semana Santón, listo. Entonces
Esta va a ser una función de Green inversa que solo va a depender del campo M en este caso, ¿cierto? Y esta función de Green inversa acá, o sea, este determinante de la función de Green inversa acá, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo lo voy a elevar a la exponencial y saco el logaritmo para que me quede así. Exactico lo tengo ahí, listo. Entonces, me queda. Este es el truco más viejo que yo he enseñado en clase, ¿cierto? Yo creo que todo el mundo sabe esto ya. E a la logaritmo natural determinante de menos g sub d sigma inversa de m, ¿cierto? Listo. Muy bien. Entonces ya reemplazo esto acá en la integral de camino y cómo me queda. Entonces acá coloco then the partition function as a coherent state path integral reads. Entonces, ¿cómo se ve esto? Entonces, se vería de la siguiente forma. Z sería igual a la integral, entonces solamente sobre el campo M, ¿cierto? Que sería el campo de Hávard-Stratonovich, ¿sí o no? Muy bien. Entonces acá por E a la menos integral de 0 a h barra beta sobre d tau m de tau punto m de tau, ¿cierto? Y acá entonces me queda por E a la logaritmo natural del determinante de menos g inversa que depende de m, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver si yo puedo utilizar las técnicas de Juan Camilo et al. Para organizar esto un poquito. Creo que sí. Entonces esto por E a la logaritmo natural del determinante de menos g inversa de m. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Ya vamos a acabar. Acá, entonces básicamente que a partir de esto yo puedo definir que esta integral de camino me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar como la integral de camino sobre dm sobre la magnetización de E a la menos S efectiva, una acción efectiva que va a depender de la magnetización, ¿cierto? Entonces, a partir de la acción efectiva, entonces yo puedo definir una energía libre de Helmholtz y con esto tengo lo que sea entropía, presión, lo que ustedes quieran. Pero en este caso no presión porque esto es un punto cuántico, ¿cierto? Pero yo digo pues generalmente. Entonces, esto ya es una teoría efectiva, esto se llama Effective Field Theory. Es muy conocida en la teoría de campos, se llama Effective Field Theory. Donde S efectiva, que depende de la magnetización, entonces esto queda igual a 3 sobre 2U integral de 0 a h barra beta de tau m de tau producto punto con m de tau, ¿cierto? Menos logaritmo natural del determinante de menos g sub d sigma inversa que depende de la magnetización, ¿cierto? Ahora, digamos que el meollo del asunto es uno cómo hace esta integral de camino sobre m, ¿cierto? Entonces esto es complicado. Ahora, no es imposible en un límite de aproximación, ¿cierto? En un límite de aproximación uno puede calcular esta integral de camino. Y de hecho, cuando uno calcula esta integral de camino y a partir de esta acción efectiva, ustedes pueden hacer lo que hicimos la semana pasada, los que fueron a clase, la semana pasada de magnetismo, de teoría de magnetismo. Espero que la clase de no se la pierdan porque está brutal. Entonces,
A partir de acá yo puedo encontrar la energía libre y puedo demostrar que el resultado de la energía libre F funcional de la magnetización está completamente en acuerdo, es completamente compatible con la energía libre de Landau, ¿cierto? Es decir, a partir de esta integral de camino, yo puedo perfectamente predecir la transición de fase ferro a antiferro. Inclusive, por ejemplo, de un punto cuántico, si nosotros pensamos en el antiferro como un punto, dos puntos cuánticos vecinos, uno con spin up y otro con spin down, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, acá, entonces, ¿qué pasaría? Yo puedo predecir acá una transición de fase, ¿cierto? Así como en el bosón de Higgs, tiene exactamente el mismo comportamiento de simetría. Esto es completamente paramagnético, esto es paramagnético, ¿cierto? O mejor dicho, ni siquiera paramagnético, eso es non-magnético, ¿cierto? Porque esta energía libre, si estos lo grafico yo como función de la magnetización, observen que el mínimo de la energía libre es la magnetización cero. Por lo tanto, esto no se magnetiza espontáneamente, ni siquiera es paramagnético, porque el paramagnetismo no es que no haya magnetización. El paramagnetismo es que el promedio de la magnetización es cero. Esas son dos cosas muy distintas, ¿cierto? Y cuando yo rompo una simetría, pues yo puedo observar este comportamiento de esta forma, ¿cierto? Como en el bosón de Higgs, ¿sí o no? Entonces acá ya vamos a tener un mínimo de la energía libre en menos m y un mínimo en más m, ¿cierto? Entonces esto corresponde a paramagnetismo. Es decir, hay dos estados en el punto cuántico que son igualmente posibles. Que haya un spin up o que haya un spin down, ¿cierto? Si yo quiero que haya una magnetización en dirección Z o en dirección menos Z, entonces debe de haber un campo magnético para que el spin de la impureza, entonces elija una dirección preferencial, ¿cierto? Esta energía libre de acá se puede obtener sin ningún inconveniente a partir de esta acción efectiva, ¿cierto? Esto es lo que es the Anderson Impurity Model with Coherent State Path Integrals, ¿cierto? Entonces, esta era una promesa, ¿cierto? Esta es una promesa que hemos cumplido. Falta otra promesa y es la promesa de calcular la susceptibilidad superconductora y determinar la temperatura de transición de fase a partir de funciones de Green-Maxwell, ¿cierto? Esa entonces queda para la próxima semana. Entonces, esa sería la última. La próxima semana cerramos, hacemos una clausura, damos yogur con galleta festival, ¿cierto? Entonces, bueno, si estuviéramos en Cali, entonces tal vez se podría. Recuerden, muy importante, más importante que cualquier cosa, el Cali pasó a la final. Entonces, por favor, todos para el estadio. Listo. Nos vemos en Cali. Allá voy a Pero, estar en el estadio. profe, una pregunta. Como en el caso del bosón de Higgs, uno puede asociar, digamos, a la fluctuación en los valles a las partículas. En este caso, hay fluctuaciones alrededor del mínimo y tendrían... Exactamente. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Entonces hay fluctuaciones en magnetización debido a la temperatura ahí, ¿sí o no? Son fluctuaciones térmicas, Y debido son... también al estado paramagnético, ¿cierto? Sí. Y entonces sería como una partícula o algo así. No, sería un estado de magnetización. Lo que pasa es que esto es a las partículas, esto es a las integrales de Feynman, como estos campos son a las excitaciones de partículas, ¿sí me entiendes? Ah, ok, ya. Ahí la Entonces, correspondencia. Vale. exactamente. Ahora, lo que yo les recomiendo es Pierce-Coleman, ¿cierto? Con toda el alma y corazón, ¿sí o no? Entonces, Pierce-Coleman es muy importante porque si bien no tiene los detalles, este cálculo es un cálculo muy detallado el que yo les acabo de explicar, ¿cierto? Digamos que uno no encuentra los detalles por ahí.
Pero lo importante, porque nosotros no somos matemáticos, es la física, ¿cierto? El cálculo dentro de 8 días que voy a hacer tiene inclusive más detalles, ¿cierto? Y hubiera querido tener el tiempo para aplicar la integral de camino a la superconductividad, ¿cierto? Pero no me da el tiempo lastimosamente, ¿sí o no? Entonces, y ahora tengo, en este final de tengo que enviar 2 papers, sí o sí. Eh, pero es un cálculo que queda, digamos, ahí en la bitácora de las promesas, ¿cierto? Yo les prometí en la teoría, por ejemplo, yo suspendí las clases de superconductividad por este año, porque tengo mucho trabajo. Tengo que entregar unas cosas de un proyecto, etcétera, ¿cierto? Pero las clases de magnetismo no, porque yo les prometí que les iba a hacer la demostración a partir del modelo de Hubbard del Hamiltoniano de Heisenberg. Comienzo ahorita en unos 15 minutos. Por si alguien quiere ir, me avisa por el WhatsApp y entonces puede entrar. Ese es un problema bonito también, ¿cierto? Para Spin 1 es más bonito todavía, ¿cierto? Entonces, y eso también es, digamos, otro aspecto bastante interesante de la teoría cuántica de campos, ¿cierto? Es que la teoría cuántica de campos nos permite a nosotros fundamentalmente entender de cuántas formas posibles o cuáles son las posibilidades para yo intercambiar momentum y energía. Y todas esas formas configuran, digamos, un espacio de scattering, como algo así. Y ese espacio de scattering va a ser característico para un proceso determinado. Entonces, a través de esas diferentes posibilidades de intercambio de momentum y de energía, nosotros podemos caracterizar lo que conocemos como fases, ¿cierto? Entonces, una fase va a tener un intercambio de momentum y de energía característico, según los diagramas de Feynman, otra fase va a tener otro, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la superconductividad. ¿Cuál es, por ejemplo, el intercambio de momentum característico en la superconductividad? ¿Cierto? Que usted, por ejemplo, emite una, eh, emite una vibración, ¿cierto? De momentum cero. Y el otro absorbe esa vibración de momentum cero. Y eso es lo que se llama Zero Momentum VCS Theory, por ejemplo. ¿Sí o no? Y entonces, ese scattering perdón, de vector de onda cero, disculpen. Entonces, ese scattering de vector de onda cero es el que nos permite a nosotros estructurar la teoría BCS de la superconductividad. Entonces, también hay Finite Momentum VCS Superconductivity, que a ustedes la profesora Karen, algunos ya les conversó sobre esta teoría, ¿cierto? Entonces, todo esto es teoría de campos, ¿cierto? De cuántas formas las partículas se pueden superponer, intercambiar momentum, intercambiar energía. Entonces, nos vemos ahora en magnetismo los que estén interesados en ver el modelo de Hubbard a partir de la segunda cuantización. Me demoro 15 minutos porque voy a comer primero. Listo, Listo, profe. Profe, muchas gracias. Muy chévere esto. Elegante. listo. Todo bien. Profe, no se le olvide compartir la prueba de la transformación, que usted quedó compartiendo documento. Ah, sí, ya voy. Es una prueba Lo que es una de, amiga mía. y lo de Antoine George. Antoine George, sí, exactamente. Lo Hasta de luego, Antoine se lo profesor. comparto mañana, pero tengo que buscar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo, Oscar? ¿Qué dices? No, despidiéndome. Hasta luego, Juan David. Alguien pregunta por el chat. Ah, Alejandro está preguntando algo por el chat. Dice, ¿de lo que habla está en el canal de YouTube? ¿Cómo? Preguntó hace unos 4 minutos, hace unos 2 minutos, ¿de lo que habla está en el canal de YouTube? De magnetismo, pregunta. Ah, sí. Ah, sí, sí. Ok, ahora nos Y vemos. búscalo Pues Chao a como, la todos. clase, la como clase de Heisenberg es ahora, o sea que me demoro para subirla. Por ahí mañana la subo por la noche, ¿cierto? Chaito. Bueno, chao. Buenas noches. Buenas noches, Oscar.